bien, pero cometieron un grave error, porque volvieron la Constitución contradictoria. Exactamente. Un artículo de principios que defiende el derecho de todos los ciudadanos a elegir y ser elegidos, y el otro artículo que pretende regular el anterior, pero al regularlo lo anula, que es negando al pueblo el derecho a elegir a quien le dé la gana. Es decir, si el pueblo, ahora hablemos, sigamos hablando de democracia, si el pueblo es el soberano, ¿por qué le vas a impedir que elija a quien le da la gana? Que porque está en el gobierno y puede hacer uso de los recursos del Estado. Cualquiera que sea el candidato del partido de gobierno, si piensa hacer uso de los recursos del Estado, el partido de gobierno lo va a usar a favor de su candidato, sea o no el presidente. ¿Me entendés? Es decir, que no es eso ninguna razón para decir que el que está gobernando, porque ahora vienen también con el asunto de que tiene que renunciar no sé cuántos meses antes. Eso es para los concejales y para los ministros que quieren ser candidatos, que tienen que renunciar a una candidatura. Los que reclaman... Pero los presidentes de la República, en los países donde hay reelección, no se les obliga a renunciar antes, por la trascendencia que tiene el cargo. Entonces, además no está en ninguna ley, no hay ninguna obligación de que el presidente, si se quiere reelegir, tenga que renunciar. No existe. Ahora, otra cosa, te decía, no puede ser más democrático que le impidas al pueblo elegir a alguien que a quien prefiere el pueblo elegir. No puede ser eso más democrático que permitir que el pueblo elija a quien quiere elegir. Eso es lo más democrático, que el pueblo elija a quien quiere elegir. Ahora, jurídicamente hablando, pero antes de lo jurídico, ¿qué es lo que pasa? También con la parte democrática. Dicen que la prohibición para la reelección es para evitar que haya dictaduras. Pero fíjate que en tiempo de Somoza, durante la mayor parte de la dinastía somocista que se heredaban el poder de padres a hijos, fue prohibida la reelección. Échame ese trompo en la uña. Ahora, vámonos a Europa, donde están las democracias perfectas, según esta gente. Los Estados Unidos hay reelección. Ahora, en Europa, casi en ningún país de Europa hay límites para la reelección. Sin embargo, hay democracia en Europa. Dicen los mismos que nos atacan y que nos acusan de antidemocráticos a nosotros. Ahora, el caso de Oscar Arias, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Jurídicamente hablando, ¿qué es lo que sucede? La Corte Suprema de Justicia se pronuncia viendo que hay una contradicción entre esos dos artículos. Prevalece el artículo de principio, que es el que establece el derecho, y el otro del 87. El otro se vuelve inaplicable, el otro artículo. Idéntico a lo que pasó en Costa Rica, la gran democrática, la Suiza de Centroamérica, donde llegó Oscar Arias, que la Constitución le impedía la reelección. Que creo de que él ganó con el punto 5, creo yo. Pero mira, fue a la Corte Suprema de Justicia y lo mismito sucedió en Costa Rica. Le permitieron correr a Oscar Arias, aunque la Constitución dijera que no podía correr. Igualito. Pero como es Oscar Arias, los que reclaman la observación, los que dicen de que de que corra el comandante, pero de que vengan aquí todos los que quieran aquí observar OEA, el Centro Carter, o sea... Mira, aquí el problema es de que si son observadores, que si son acompañantes, sea lo que sea, ellos lo único que pueden es observar. Ellos no pueden emitir resultados, ellos lo que pueden es observar nada más. Quien va a legitimar, quien va a decir quién ganó y quién perdió es la autoridad constituida, que es el Consejo Supremo Electoral. Observar, eso está sujeto a regulaciones. En todos los países del mundo existen regulaciones y límites a los observadores. Países como México, a donde estaba prohibida. Y nadie está negando el derecho de todos los que quieran observar a venir a observar. ¿Entendés? Lo que se está es defendiendo el derecho que tiene este país a que se respeten sus instituciones legítimamente constituidas, como es en este caso el poder electoral. Que no podemos permitir que nos manoseen nuestras instituciones legítimamente, ¿entendés? Porque nosotros no llegamos a los Estados Unidos a decirle a Bush que él no ganó las elecciones, o a decirles cómo tiene que ser, porque vos sabés que en los Estados Unidos podés ganar con una minoría de votos, claro, porque no es una elección directa. Además de que hubo un fraude probado en Florida. Aparte de eso, o sea, aún sin haber fraude,
Bush tuvo menos votos que el otro, que Al Gore. Sí, ¿Me entendés? ¿Y quién le va a decir a ellos que eso es antidemocrático? Es un sacrilegio que le diga a los gringos que son antidemocráticos. Son la democracia paradigmática del mundo. Y los que deciden quién es democrático y quién no. Sí, ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que nosotros no podemos permitir. Los gringos están acostumbrados a venir aquí, como en tiempos de Sandino, a que ellos, ¿quién era el presidente del Consejo Electoral en Nicaragua cuando las elecciones de Moncada, de esa casa? Era un gringo, un militar gringo. Eso es lo que ellos quieren, elecciones supervigiladas por las bayonetas de los marinos gringos. Eso es lo que no vamos a permitir nosotros. Última pregunta ya, porque andamos tanta cinta. ¿Cómo te sentís vos al ser hijo, pues, del fundador del Frente, pues, y uno de nuestros principales héroes, y de llevar su nombre? Porque yo pienso, pues, ¿cómo debe ser hijo de el Che, ser hijo de Sandino, ser hijo de Fidel Castro? O sea, ¿cómo te sentís vos como persona? Yo conocí a mi padre perfectamente en mi infancia, en Cuba. Tuve la dicha, pues, de compartir con él 4 años, los 4 años que estuvo él ahí en Cuba. ¿Qué recordás más vos de Carlos? De los 8 años de mi infancia que estuve en Cuba, 4 años estuvimos con él. Él nos transmitía los principios revolucionarios, nos hablaba de la realidad de Nicaragua a través de cuentos que él inventaba y de cosas que él nos decía, y nos transmitía principios a través de un montón de cuestiones de la vida cotidiana. Pues yo he contado algunas veces que una vez queríamos saber cuáles eran los grados militares, como yo era el jefe de mis amigos en el juego, pues, de la guerra que teníamos ahí. Entonces, como yo sabía que mi papá sabía, yo le pregunté cuáles eran los grados militares, cuál era el más alto, porque ese era el mío, pues. Entonces él me dijo que el grado más alto era el de soldado, el soldado raso. Entonces yo me puse ese grado, pues. Entonces ese es un mensaje, ¿me entendés? Claro. Es un mensaje de humildad que uno después comprende, asimila cuando va creciendo, ¿no? Y que sirve muchísimo en la vida. Y bueno, cosas como esa, un montón, pues. Un padre sumamente cariñoso, siempre nos llevaba, aunque sea un caramelo, algo que a nosotros nos hiciera sentir que él estaba pensando siempre en nosotros. Cualquier rato que él tuviera disponible, libre, él lo dedicaba a nosotros, a la familia. Nos llevaba a pasear al parque, al cine, etcétera. Pues decir, nos llevaba libros. Cada vez que podía nos llevaba a las oficinas del Frente ahí en Cuba, a que fuéramos con él, sobre todo yo, porque era un poquito más grandecito y además era menos necio, y mi hermana era más necia que yo y era más pequeña además, pues entonces pero bueno, vos me preguntabas qué es lo que se siente. Sí. Lo que siento es que al ser hijo de Carlos Fonseca tengo una razón más para tratar de ser cada vez mejor, para tratar de dar el ejemplo. Además de todas las razones que tiene un revolucionario para ser cada vez mejor, esa es una razón más y una gran razón para hacerlo, para asumir una actitud ante la vida que me permita ser cada vez un mejor ser humano, que es ya de por sí una obligación, un deber de todo revolucionario. Muchas gracias. Y un saludo, pues, a nuestro espacio Izquierda Visión. Bueno, yo quiero felicitarte porque estás haciendo una labor realmente extraordinaria en transmitir a los jóvenes nicaragüenses la realidad de lo que estamos viviendo, de este proceso, de la historia. Yo te decía la vez pasada que los jóvenes son los que hacen las revoluciones. Para hacer la revolución hay que hacer historia, y para hacer historia hay que conocerla. Entonces los jóvenes tienen que conocer la historia para que la revolución se pueda hacer. Entonces yo creo que, por ejemplo, ese documental que acabas de hacer de la historia del FCLN es sumamente importante, que se divulgue, que se conozca, que la juventud nicaragüense vea la historia del Frente Sandinista, la historia heroica, cuánto ha costado cada logro social que tiene el pueblo, cuánto cuesta que el pueblo realmente tenga todos esos beneficios sociales que son su derecho, es decir, por eso hablamos de la restitución de derechos,
Restitución de derechos significa que el pueblo tiene derecho a eso, es decir, no es algo que le estamos regalando, que le está regalando a alguien, es su derecho del pueblo. Pero para que el pueblo pueda ver esos derechos restituidos, para que el pueblo pueda hacer uso de esos derechos, tiene que estar en el poder. Y para estar el pueblo en el poder tiene que estar políticamente organizado, y la organización política que defiende los intereses del pueblo de Nicaragua es el Frente Sandinista y su líder es Daniel Ortega Saavedra. Muchas gracias, Carlos.